¿Qué sería de un concurso sin participantes? Antes que nada, les agradecemos a todos los participantes de nuestro primer concurso por la difusión del diseño. Hemos recibido propuestas muy interesantes de muchas clases de diseño y estamos muy entusiasmados por tener unos oyentes tan talentosos y sobre todo tan buenos diseñadores como ustedes. Además de los proyectos elegidos, hay proyectos que nos dejan con una excelente impresión y muchas ganas de charlar sobre ellos más adelante. Por ahora, les presentamos el proyecto Namtric y a sus diseñadores Daniela y Alejandro, un proyecto que piensa en el agua y nuestra manera de generar conciencia sobre ella. Bienvenidos al episodio número 56 de Design Talks, el podcast lleno de premios y concursos en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales en Spotify, Instagram, Facebook. Y para todos nuestros oyentes habituales, bienvenidos de nuevo a Design Talks. Hola Santiago. Andrés, ¿cómo va todo? Bien. Muchas gracias por acá con novedades de climáticas, con novedades también de este virus que no nos deja en paz, pero digamos que bien en general. Bueno, eso ya es parte del paisaje, ese asunto del virus, pero entonces, bueno. Normal. Sí, normal. De hecho, me hubiera gustado ver un fanart del Cuy Jacobo disfrazado de coronavirus, algo así como mainstream. No apareció, pero sí tenemos varios fanarts muy interesantes. Pero todavía ¿no? puede aparecer. Tienen todavía el concurso se cierra hoy jueves. Así que de pronto, si alguien se inspira de último momento y hace un fanart Cuy Jacobo versión coronavirus. Por ejemplo, o sea, la hubieran rompido. Yo no participé por conflicto de intereses y por mi falta de habilidad ilustrativa también. Pero sobre todo por conflicto de intereses. Bueno, así que recibimos varios concursantes para el concurso, por este volumen impreso del Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga de nuestro gran amigo Ivankio. Así que, bueno, ya les estaremos contando quién es el feliz ganador de este volumen. Así es. Seguiremos a la expectativa de los últimos fanarts que nos lleguen. Ya saben, ¿no? Hay varias ideas. Que el Cuy disfrazado de virus, el Cuy disfrazado de Andrés, o el Cuy, no sé, andando en un auto Fórmula 1, qué sé yo. Pueden hacer lo que quieran. Dentro de nuestros parámetros, claramente. Bueno, Andrés, ¿cómo nos fue en el mega desayuno? ¿Usted cómo calificaría nuestro desempeño en el mega desayuno de diseñadores con red de diseñadores? Bueno, ya saben, no se pueden esperar demasiado, pero no, nos fue muy bien. Hicimos un experimento en vivo, hicimos un pequeño episodio de unos 20-25 minutos en vivo, así que bueno, no se lo pierdan, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Red de Diseñadores, así que bueno, pásense por ahí y pueden ver muchas charlas interesantes, ¿no? Es un formato donde tenemos hubo más o menos unos 7-8 invitados con charlas de 15 o 20 minutos. Así que, bueno, muy interesante, recomendadísimo. Exacto, estuvimos con colegas diseñadores que nos hablan de temas de diseño muy, muy interesantes, muy recomendados, pues para que se pasen por ahí y escuchen y nos cuenten qué les pareció. Bueno, y el episodio de hoy es un episodio muy esperado. Ustedes nos habían, con justa causa, ¿cierto?, preguntado qué pasó con nuestro concurso. Y bueno, ya les anunciamos en días anteriores quiénes fueron los ganadores. Y hoy les traemos a el primero de estos dos ganadores. Hoy estamos con el proyecto Namtric. Exactamente, Namtric. Curiosamente, una palabra indígena que se refiere al agua, ¿no? Exacto. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto de grado de Alejandro Almésiga y Daniela Sánchez, que son nuestros invitados que van a poder escuchar dentro de poco. Pero les queremos contar un poco de qué se trata este proyecto y por qué fue el ganador de nuestro concurso, uno de los ganadores. Exactamente, es un proyecto bastante completo que tiene que ver con varios tipos de diseño, ¿no? Primero que todo hay una investigación muy interesante, hay luego unas propuestas de producto, de sistema. Entonces, bueno, hay elementos como una propuesta gamificada de
de aprendizaje para los niños acerca del agua, ¿no? Entonces es un juego, digamos que tiene muchos componentes, muchas áreas. Es un juego en donde los niños pueden adquirir conocimientos, sea sobre los aspectos físicos y químicos del agua, y lo pueden aprender a través de diferentes niveles de juego. A través de algunas cartas pueden entender aspectos importantes sobre el agua y sobre el cuidado del agua en el territorio. Luego tiene toda una parte de experimentación directa con un artefacto físico, con un juguete o algo parecido a un juguete, en donde ellos pueden ir recogiendo muestras de agua, ir entendiendo sus características, seguidos por un profesor o un docente que, digamos, los guía, ¿no? Les ayuda en ese proceso de aprendizaje. Y cierra con una parte complementaria digital en donde pueden ampliar estos conocimientos que han ido adquiriendo o en autonomía o en el salón de clases. Y bueno, también es muy interesante que cada una de estas partes funciona de manera independiente o se complementan todas juntas. Así que, bueno, un proyecto súper interesante, súper completo que a un grande potencial de impacto. Exactamente, un impacto sobre todo en cuanto a la conciencia ambiental que tiene la gente en diferentes zonas, porque además es un proyecto donde la gente aprende a entender cómo funciona el ciclo del agua o todo el tipo de agua que hay en su territorio y entiende cómo cuidarla, cómo aprovecharla, cómo convivir con ella sanamente frente al tema ambiental y social. Entonces, bueno, un proyecto con un potencial muy, muy chévere que pues ya nos van a explicar sus diseñadores. Así que bueno, no se pierdan todos los detalles de cómo funciona Namtrick y cómo fue desarrollado, cuál fue el proceso de diseño con nuestros invitados Alejandro y Daniela que vienen a continuación. Bueno, Santiago, hoy finalmente llegó ese día tan prometido por Design Talks. Por fin tenemos a uno de los ganadores de nuestro primer concurso para la difusión del diseño. Hoy estamos con el proyecto Namtrick, con Alejandro Almésiga y Daniela Sánchez. Ellos son dos diseñadores industriales muy interesados en el diseño social. Bienvenidos a Design Talks. Qué bueno tenerlos por acá. Hola, Andrés y Santiago, un gusto. Muchas gracias por habernos tenido en cuenta en este gran concurso. No, es un gusto para nosotros. Al fin lo logramos. Al fin tenemos a nuestros ganadores por acá. Y bueno, muy contentos de poder charlar con ustedes de este proyecto tan interesante. Bienvenidísimos a por acá. Por estos lares. No, y muchas gracias a ustedes por haber participado en el concurso que al contrario teníamos miedo al inicio que tal vez nadie se presentara. Pero bueno, gracias por creer en nosotros. Bueno, chicos, si quieren comencemos un poco explicándole, preséntense un poquito ustedes solo para darle una idea a nuestra audiencia de quiénes están hablando. Comencemos con Alejandro. Bueno, Alejandro Almésiga, diseñador industrial de la Universidad Nacional, apasionado por el diseño social, por poner al servicio de la sociedad el diseño y todo este cuento de crear, de la innovación. Y nada. Alejandro, la pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, para ti, ¿qué es el diseño? ¿Cuál es esa definición personal que tú tienes del diseño? Bueno, esto siempre ha sido un tema complejo. Yo creo que para todo diseñador esta pregunta siempre es la que no deja dormir por las noches. Pero bueno, mi historia un poquito es algo más personal. Yo estaba reflexionando sobre qué era el diseño y en una de esas estaba mi sobrina de 3 años pintando, coloreando. Entonces yo vi a mi hermana como siempre era muy enfática y siempre le recalcaba que no se saliera de la línea. Entonces en ese momento yo entendí o descubrí lo que al menos para este momento de mi vida viene a ser el diseño, que es esa oportunidad justamente de salirse de la línea, ¿sí? Es poder como tener esa capacidad de ir al límite y explorar esa curiosidad, ver qué está sucediendo con las cosas. Y esto siempre ha sido como un aspecto que yo veo que desde niño siempre me están incautando. Entonces es como poder uno colorear por fuera de la línea, salirse de esos parámetros que siempre está como muy establecido, empezar a buscar cómo se puede cambiar nuestra realidad, cómo podemos cambiar
nuestro mundo, cómo cambiamos la perspectiva de las cosas y aportar siempre un cambio, una innovación, una transformación de nuestra realidad. Yo creo que esa es como mi definición, poder colorear fuera de la línea y buscar el bienestar siempre y la evolución, el cambio. Súper, súper. Es el think out of the box, ¿no? Chévere, chévere, muy chévere. En cambio, Exacto. Daniela, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy Daniela Sánchez, soy diseñadora industrial, casi graduada, a vísperas de graduarme. Eh, una también muy gran interesada del diseño social, una ferviente creyente que el diseño eh, tiene que traducirse constantemente en un bien para la sociedad. Pues que está, digamos que en esa etapa un poco cruda de averiguar quién es y quién quiere ser para el diseño, pero bueno, en la búsqueda. Chévere, chévere, muy, muy interesante sus visiones de diseño. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos porque nos cuenten por qué se llama Namtric este proyecto? Bueno, pues Namtric viene de una coincidencia, digamos que nosotros encontramos esta palabra luego de conocer un poco sobre la cultura Misak, que es, no sé si algunos lo conocen, es una cultura, un pueblo indígena que habita en la zona del Cauca, en Colombia, y cuya lengua justamente se denomina Namtric. Eh, este pueblo tiene la particularidad de que pues, sus orígenes y su cosmovisión está muy conectada con el agua. Digamos que ellos tienen la creencia de que su pueblo viene del agua y asimismo pues, su lengua. Entonces, digamos que desde el pensamiento de los sabedores, consideran que Namtric es esta forma de vida y de coexistir con la naturaleza y no es una palabra impositiva, sino que al contrario lo que intenta es como ser una forma de respeto, una forma de reconocerse en el otro y de siempre convivir tanto con los componentes de la naturaleza como con pues, los componentes humanos. Entonces, digamos que nos pareció muy apropiado con lo que tiene que ver el proyecto. Perfecto, el nombre está exactamente escogido para el proyecto, ¿no? Sí, de Sí. hecho, significa una voz surgida del agua, entonces, digamos que lo encontramos muy Súper, apropiado. súper, Súper bueno. súper. Qué chévere, pero cuéntenos, ok, ¿qué es Namtrick? ¿Qué es este proyecto que debemos confesarles a nuestros oyentes que nos fascinó y que de hecho por eso fue uno de los ganadores? Así que cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto, ¿qué es? Bueno, pues Namtric, digamos que se compone como un sistema de apoyo de aprendizaje a partir de material lúdico didáctico que nosotros hemos, digamos que englobado desde el concepto de un dispositivo lúdico didáctico más precisamente, que básicamente lo que intenta es convertirse en una forma de comunicación para sensibilizar y popularizar conocimientos científicos asociados al agua, específicamente enmarcados dentro del proyecto REMONA, que significa Red de Monitores de Agua, que es un proyecto gestado desde la Universidad Nacional, desde el Departamento de Física, básicamente. Este material, pues como ya lo dije, digamos que tiene varias instancias, pero en general, digamos que transversalmente lo que compone es material lúdico didáctico, que funciona tanto como objeto, con una serie de materiales para la exploración, la medición rigurosa del agua, la contemplación y la observación del agua. Luego, como sistema de juego, que lo que intenta es, digamos que, compartir toda una serie de conocimientos a partir de procesos de gamificación. Luego, como apoyo en jornadas de explicación y de experimentación con los docentes. Y por último, como sistema híbrido que lo que intenta es juntar todas estas versatilidades del material lúdico y llevarlas a un espacio digital, virtual, no intrusivo, en donde pues se puedan complementar otra serie de, digamos que, potencialidades de registro y de interacción con respecto al conocimiento del agua. Súper interesante porque toca un tema muy contemporáneo, ¿cierto? Y de hecho es muy chévere que las nuevas generaciones o los diseñadores en general tengamos esta cosa tan presente, ¿cierto? Sobre el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente y luego cómo podemos generar soluciones desde el diseño para poder contribuir a crear conciencia, ¿cierto? De esto se trata el proyecto, si entiendo bien. Súper, súper, Daniela, muy interesante. ¿Cómo llegaron ustedes a este tema? ¿Por qué se decidieron por ahí? Yo pensaría que es un reto de diseño muy grande llevar algo que no se siente tan tangible hacia allá, ¿no? ¿Por qué ustedes eligieron este campo?
Pues bueno, personalmente a mí, digamos que tanto el eje social como el eje ambiental me parece que son casi que ya premisas del diseño, deberían serlo en el mundo actual. Entonces, pues me pareció un proyecto, digamos que a la medida, digamos, de mis intereses. Y por otro lado, el campo de la educación me parece un pilar fundamental, sobre todo en países como Colombia y en contextos como el de Latinoamérica. Eh, es, pues digamos que desde mi punto de vista, en un periodo de posconflicto como el de Colombia, me parece que es apoyar procesos que tienen que ver con concientización ambiental, con apropiación del conocimiento desde una manera social, es una forma de construir paz. Entonces, desde mi punto de vista, fue una oportunidad muy grande y pues que se convirtió básicamente en mi proyecto de grado. Entonces, fue muy gratificante. Sí, yo creo que por mi lado, por mi parte, también siguiendo como ese interés que les mencionabas del inicio, que mencionaban y también de poder traducir el diseño en un bien social, desde la parte de la pedagogía, yo creo que es el pilar fundamental para cambiar la sociedad. O sea, yo estoy confiadísimo de que la educación es el pilar que puede generar ese cambio. Entonces, claro, cuando ya uno se vincula y ve el potencial y el aporte que puede llegar a ser el diseño en estos escenarios de educación, eh, digamos que ahí se ve la motivación más grande para arrancar este proyecto. Es un reto bastante grande porque dentro de las competencias del diseñador siempre va a estar empezar a empaparse de temas que quizás no maneja. Entonces siempre fue un reto bastante grande porque era traducir la física, algo que realmente, digamos, se sale de nuestras capacidades en algunos aspectos. Era empezar a traducir eso digamos, una metodología y una comunicación de ciencias básicas. Entonces era un reto bastante grande, pero ahí estaba el interés en siempre lograr con el diseño aportar a esos procesos, poder traducir todos esos conocimientos, todas las ciencias básicas que queremos transmitir, apoyar a todos estos escenarios y lograr, digamos, una transformación de cierto modo en los escenarios rurales, donde ahorita está pues más marcado el proyecto, y que realmente los niños se vieran beneficiados de todo esto y vieran el potencial del diseño y mostrarle también a otras disciplinas el aporte que se puede hacer desde el diseño, cómo el diseño empieza a convertirse en un facilitador y en un mediador en muchos procesos. Entonces creo que ese fue personalmente mi motivante. Qué interesante, qué interesante. Si quieren, cuéntenos cómo funciona, ¿cierto? O sea, entendimos que eso tiene una parte de como un juego, pero que también sirve para la enseñanza. Entonces, guíennos un poquito de cómo funciona o sea, este dispositivo, qué pueden hacer las personas, los profesores o los mismos niños, ¿cierto? ¿Cómo es esa interacción? Vale, pues digamos que las premisas que nosotros teníamos desde el proyecto de Remona eran varias, porque digamos que ellos lo que trabajan son observatorios del agua, en donde lo que se hace es medir calidad, hidrología, cultura y sociedad, todo alrededor de los ecosistemas del agua. Entonces, digamos que lo que hace NAMTRIC es, digamos que compilar una serie de material lúdico didáctico que, por un lado, pueden transportar, digamos que nosotros estamos bajo la metáfora de la aventura, entonces lo que nosotros diseñamos fue una suerte de tubo de exploración que está compuesto modularmente por una serie de elementos que lo que permiten es articular varias actividades, entre ellas recoger agua desde los terrenos directamente, medir la turbidez, la colorimetría, sólidos disueltos, pero además, digamos que tiene compartimentos, elementos que permiten recoger material biológico que se encuentre dentro de los ecosistemas que se están estudiando para tener justamente, digamos que una mirada no solo desde el campo físico, sino los nexos que tienen en el campo biológico y eventualmente cómo todos esos resultados pueden también tener incidencia dentro del contexto social que rodea pues, un ecosistema del agua. Entonces, eso por un lado, digamos que está todo este tema de la exploración y de la experimentación con el agua. Luego, Espérame, a ver si entendí. Entonces, tenemos un dispositivo en que los niños pueden, digamos, desarmarlo, armarlo para poder recoger muestras de diferentes elementos, ¿cierto? Correcto, sí. Sí, Y luego, ¿qué sucede? Ahí funciona como una estación de monitoreo, que justamente es lo que está haciendo Remona, que es la red de monitores del agua. Entonces viene a funcionar como una estación portable de monitoreo de las condiciones ecosistémicas de los territorios donde se está aplicando el proyecto.
Luego ya viene a aparecer otra instancia, digamos, esa es como la parte más física, más, digamos, científica del asunto. Ya luego viene a aparecer el dispositivo como un juego, que entonces dentro de ese elemento, ese tubo universal, que es el objeto que nosotros denominamos tubo universal, eh, viene a aparecer el juego, que vendría a ser un escenario, un tapete de juego con sus cartas, con sus actividades, y se presenta en una modalidad en donde los niños pueden compartir y empezar a jugar alrededor de conocimientos científicos. Entonces aquí tiene, digamos, toda una dinámica de gamificación de esos conocimientos científicos básicos, y los niños a través de 4 niveles de juego empiezan a explorar y a empaparse de estos temas que necesitan saber para salir al campo. Entonces ya empiezan a saber conocimientos, empiezan a adquirir conocimientos que les sirven a ellos para salir al campo a hacer estas mediciones de las que hablaba Dani. Entonces ya ellos empiezan, por un lado, mediante el juego, mediante esta dinámica lúdica y de compartir con los compañeros, empiezan a adquirir una serie de conocimientos que luego van a poner en práctica. Porque la filosofía de Ramona y del juego como tal es que siempre se aprende desde la práctica, se aprende desde el hacer y el hacer de verdad. Esa es una filosofía que tiene muy marcado el proyecto, y es que no es hacer de mentiras, no es hacer un experimento en un laboratorio aislado, sino que siempre se está trabajando con el territorio, con actividades que tengan un impacto y que vengan desde el territorio. Súper chévere, súper chévere. Y además que el entregarle vivencias a los niños es muchas veces lo que les genera recordación, ¿no? Lo que les queda para siempre. Entonces es muy interesante provocar estas reacciones. Bueno, y cuéntenos en las comprobaciones y en las pruebas que han hecho, cómo les fue, cómo fueron las sensaciones de los niños. Pues vale, digamos que sí, digamos, nosotros tuvimos dos ejes de comprobaciones. Por un lado estaba la dinámica del juego, que como explica Alejo, lo que intenta es como crear esta fundamentación teórica para que el niño se familiarice con los contenidos, desde, digamos que actividades positivas que digamos que le despierten interés en las temáticas. Entonces, eso fue un nivel de comprobación que fue todo el tema de jugabilidad y de gamificación. Y por el otro, fue comprobaciones relacionadas a la usabilidad y aspectos técnicos que ya tenían que estar relacionados a que las experimentaciones con el agua, con el tubo de experimentación, fueran efectivas en términos de que efectivamente pudiera medir la turbidez, que fuera, digamos, inteligible para los niños a la hora de entender los códigos de relación de medidas, bueno, de los conceptos de medición del agua, de cómo tomar una muestra correctamente, que no vayan a haber impurezas en el agua, todo este tipo de aspectos. Entonces, en lo que tiene que ver con la jugabilidad, digamos que fue un proceso bastante retador, porque el diseño de juegos no es sencillo para nada. Digamos que el diseñador tiene que equilibrar entre tener un dominio y un control de las condiciones de juego, pero dar la sensación de libertad y de divertimento, que es justamente el propósito, al usuario final, ¿no? Entonces, digamos que eso es un sistema más complejo, más y se tiene que articular además un conocimiento en el medio. Entonces, pues nuestra experiencia fue, pasamos por muchos prototipos, en donde pues fuimos paulatinamente revisando y reconceptualizando aspectos de tamaños, comunicación, procesos, secuencias que nos entendían, ¿no? Que no eran, digamos que, muy atractivas. Entonces, pues eso fue un aprendizaje grande. Y luego, en la parte técnica, pues fue como, digamos, lo que hablaba de pronto Alejandro un poco al principio de cómo el diseñador tiene que comprometerse y entender todo un discurso en el que no está instruido, entender qué es turbidez, entender cuáles son los procesos y los mecanismos correctos de medir este tipo de fenómenos del agua. Entonces fue todo un proceso de empezar a reconocer que no es tan sencillo como parece. Y realmente pues para nosotros fue realmente entender qué es el agua, entender cómo está compuesta molecularmente para que un niño lo entienda. Entonces pues eso ya digamos que también llevó a varias rectificaciones, eh, que pues sí vienen que hacer sobre todo en los aspectos técnicos. Súper. Y pregunta, ¿este dispositivo es para niños de qué edades? Entre 9 y 12 años. Aunque, bueno, Oye, digamos que nosotros, una premisa que también tiene el dispositivo y que nosotros tuvimos presente, puesto que Remona es un proyecto que, digamos, lo que busca es que se autogestione el conocimiento, es decir, no hay un currículum especificado,
sino que nosotros digamos que lo que intentamos fue gestionar una serie de material que incluso en el mismo territorio por los mismos docentes pudiera ser intervenido o transformado de acuerdo a los intereses de cada territorio. Las secuencias y las dinámicas se mantienen, pero el material y los contenidos pueden variar. Entonces, digamos que eso también le da un nivel de flexibilidad en términos de edades y demás, en términos de los conocimientos que se imparten. Ok, entonces siempre actúa en paralelo, ¿cierto? O sea, la parte como juego, el objeto como juego, que luego está conectado con un programa, no quiero decir académico, pero sí que le puede dar aún más profundidad al conocimiento que los niños están desde un punto de vista teórico en el juego adquiriendo y luego en la práctica tomando las muestras y me imagino porque el juego no es, el objeto no es auto, ¿cómo se dice? O sea, no es que solo con el juego se puede hacer todo, ¿cierto? O sea, se necesitan entes externos, ¿o me equivoco? Digamos que la manera como nosotros lo pensamos es que las partes o los ejes de acción del dispositivo no fueran interdependientes, es decir, un grupo de niños pueden estar jugando, otro grupo de niños pueden estar experimentando, otro grupo de niños pueden estar interactuando desde la versión virtual o todo en paralelo, ¿sí? Porque digamos que esa es una de las cuestiones que tiene Remona, que digamos que eh, no busca esa dependencia en un aspecto u otro. Entonces, esa es digamos que uno de las potencialidades y las versatilidades que nosotros quisimos incluir dentro del diseño, pero claramente sí, obviamente si todo el sistema se conforma, pues hay mucha más potencialidad, digamos, en términos de conocimientos. Ok, esta parte digital, cuéntenos un poco. En términos del aspecto digital, digamos que dentro del grupo de investigación en el que se movió el proyecto, desde la escuela de diseño de nuestra universidad, existía, digamos que una preocupación acerca de cómo introducir, digamos que un aspecto de la virtualidad que ya hace parte de nuestra contemporaneidad, ¿no? Digamos también esto a sabiendas de que en un contexto como el latinoamericano y el colombiano existen muchas brechas en términos de lo digital, muchas brechas sociales. Pero digamos que sí queríamos incluirlo como una perspectiva que digamos que ya existe y que debería como considerarse. Entonces, básicamente en lo que consiste esta extensión virtual es en una plataforma en donde básicamente hay tres aspectos primordiales. Uno, un banco de conocimientos en donde el niño, pues digamos que puede reforzar e interactuar para, digamos que suplir vacíos conceptuales. Otro que tiene que ver con la parte de experimentación, en donde lo que se hace es que varias de las herramientas que existen desde la virtualidad lo que hacen es potencializar las evidencias que se encuentran en campo. Entonces, dígase, digamos que todo un banco de datos, no solo en territorios, sino comparativos con otros territorios, para crear nexos y relaciones acerca de qué está sucediendo en un marco territorial más grande, o pues aspectos como datar localizaciones, datar, digamos que una serie de notas y cifras que son difíciles de manejar de manera análoga. Y por último, está lo que tiene que ver más con el juego, lo que conecta con el juego, que son extensiones que lo que permiten es todos estos conocimientos, conceptos que se están intentando interactuar desde el juego, puedan tener una visualización o una interacción un poco más dinámica, inteligibles para el niño, más interesantes, pues desde el campo virtual. Eso es, digamos, que la forma de complementación en cada uno de los aspectos que tiene el material lúdico. Claro, es que aquí es donde podemos ver cómo el proyecto es súper, digamos que tiene muchos aspectos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista de interacción física, interacción digital, de difusión del conocimiento. Entonces, sí, no, es muy interesante, muy interesante. Yo quería preguntarles o sea, como para enmarcar un poco el proyecto, ¿qué habilidades puede tomar un niño después de pasar por este proceso? O sea, ¿qué ausencias tenía antes y qué habilidades tiene después de pasar por la interacción con Namtrick? Vale, pues digamos que el orden o digamos que un poco la lógica, cómo se podría ver, es primero entender los principios físico-químicos que comportan tanto el micromundo del agua como el macromundo. Entonces, desde lo que tiene que ver con el origen del agua, cómo se originaron o cómo está compuesto atómica y molecularmente, esa composición atómica molecular
qué incidencia tiene dentro de sus propiedades físico-químicas, como a qué temperatura huye, a qué temperatura se condensa, cuál es la densidad del agua en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, por qué tiene esa densidad, bueno, y así sucesivamente. Entonces, primero se conforma una conciencia físico-química acerca del agua, tanto, digamos, como desde estos aspectos de rigor, de datar, de tener digamos que un hábito de la memoria y de la repetición, de estar constantemente registrando y analizando el comportamiento del agua. Luego, entonces, digamos que la intención es que todo este conocimiento resuene no solo desde el conocimiento físico, digamos que aislado, sino que resuene, digamos, en aspectos que tienen que ver con lo biológico y lo social. Entonces, lo que se hace es que todas estas muestras tienen que estar constantemente eh, comparadas, o digamos que se interpela constantemente al niño a cómo esto se ve reflejado tanto en la naturaleza, en el sistema como tal, como en la sociedad que lo rodea. Entonces, digamos que el niño, dentro de los retos que se le ponen en el juego o dentro de las habilidades o los elementos que se le prestan, digamos que en el material lúdico, se le propone hablar con la comunidad, se propone, digamos que generar conversaciones, entrevistas, desarrollar también todas estas habilidades socioafectivas que son muy importantes a la hora de reflexionar acerca del ambiente, no solo desde el aspecto netamente científico. Entonces, finalmente lo que se obtiene es que la comunidad o los niños, digamos que son los voceros de entender y hacerse una representación de su territorio a partir de la excusa, digamos, un poco de conocer el agua. Súper interesante y también digamos que motiva eh, el arraigo y la estima por lo autóctono y como por su espacio y su territorio propio, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que ese es un aspecto fundamental del proyecto y se entiende el micromundo del agua, que es, porque sin ese conocimiento uno no entiende por qué es un elemento, digamos, tan particular, que incluso algunos científicos dicen que es el elemento más extraño del universo. Casi que rompe todas las leyes de la física, pero si uno no entiende las leyes de la física y uno no entiende por qué el agua es capaz de hacer lo que hace, pues luego no entiende las connotaciones que tiene en el macromundo, tanto natural como artificial en las dinámicas humanas, en las dinámicas económicas, comerciales, de producción. Entonces, el niño lo que hace es básicamente construir una afiliación con el territorio a partir del agua, entendiendo y conectando todos esos dos mundos. Súper chévere, muy interesante. Bueno, chicos, en la siguiente parte vamos a hablar un poquito a profundidad de cómo se construyó todo este proyecto. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente segmento. Bueno, continuamos con los ganadores de nuestro concurso, con este maravilloso proyecto sobre el agua, una cosa que tiene que importarnos a todos. Así que, bueno, muy interesante. ¿Por qué no, chicos, no nos cuentan cómo fue el proceso, ¿cierto? Para llegar, para desarrollar el proyecto de grado a la final, ¿cierto? Su proyecto de grado, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, nuestro proceso atravesó, digamos en términos generales, 5 etapas. Arrancamos con un proceso de caracterización donde nosotros nos empapamos, como veníamos hablando, de, digamos, todos estos elementos de la física que tenemos que empezar a traducir nosotros como diseñadores. No solo esto, sino también caracterizar Remona, empezar a mirar, digamos, elementos de juego, elementos de gamificación, elementos de comunicación. Ya luego, digamos, teniendo todo este sustento, nosotros arrancamos con una etapa de conceptualización en donde ya nosotros empezamos a emplear una serie de metáforas que nos regieran a nosotros el proyecto. Entonces empleamos la metáfora de la exploración, del viaje, de la búsqueda, siempre como, digamos, como metáforas que guiaran al niño y a las personas que participaran dentro de una experiencia. Entonces ahí ya arranca, digamos, el diseño de experiencia, cómo nosotros empezamos mediante esos elementos, esos valores, a generar, digamos, toda esta dinámica del dispositivo lúdico como tal. Luego entonces ya aparece la parte de ideación, en donde ya empezamos a botar ideas ya materiales, tangibles sobre cómo se puede traducir esto.
y de ahí arrancamos una parte de prototipado rápido donde nosotros, digamos, echando mano de elementos, digamos, cartón, bueno, diferentes elementos, empezamos a nosotros contrastar todas estas ideas que tenemos en el papel y empezar a ponerlas en una serie de comprobaciones preliminares donde nosotros ya recibimos retroalimentación tanto de los niños como funcionales, de que realmente los principios se estuvieron aplicando y demás. Y ya finalmente llegamos a una propuesta final que ya fue contrastada, digamos que ya fue llevada casi que el prototipado final de la propuesta, que ya digamos que fue nuestro sustento para empezar nosotros a recibir la retroalimentación final, se le hicieron las modificaciones pertinentes y ya llegamos a lo que al día de hoy es el proyecto, que valoramos y queremos continuar porque sabemos que siempre va a estar como en constante retroalimentación. Eso es algo que tenemos muy claro y más cuando se habla de juegos porque es un elemento muy subjetivo y muy difícil de tratar. Digamos que siempre va a seguir como en desarrollo y ese ha sido más o menos como el abordaje metodológico que le dimos al proyecto. Súper, tocas temas importantes como por ejemplo el aspecto multidisciplinar, ¿cierto? Porque ustedes tuvieron que trabajar con un área del conocimiento que tal vez ustedes no manejaban totalmente en su formación como diseñadores, o sea, toda la parte física. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue cómo es esa experiencia de trabajar con la ciencia y sobre todo con áreas que no se manejan? Bueno, yo creo que este trabajo interdisciplinar, o más bien como la habilidad interdisciplinar que tiene el diseño, yo creo que es fundamental y es una de las herramientas más grandes que un diseñador debería tener o debería desarrollar, porque finalmente uno siempre está inmerso en proyectos que implican conocimientos que están fuera de la disciplina del diseño. Entonces, este reto de trabajar con la escuela de física o con el departamento de física, eh, fue, digamos, como la muestra de que uno tiene que empezar siempre a moverse en otros aspectos que no le competen, digamos, meramente al rol del diseñador. Aquí algo muy importante es valorar y entender la comunicación como una herramienta clave para llevar a fin, digamos, a buen término estos procesos. Entonces, empezar a comunicarse con las personas que tienen el conocimiento y empezar a mirar qué es lo que ellos están intentando comunicar y cómo el diseño puede ser una herramienta para traducir todos estos conocimientos y todo esto que se quiere impartir, y cómo el diseño empieza a mediar entre, digamos, esos aspectos que se salen del control del diseñador, cómo empieza el diseñador a traducir esto en una finalidad y en un objetivo que supla una necesidad o un requerimiento. Entonces yo creo que esta es una herramienta supremamente importante del diseñador, poder trabajar con otras personas, entender otras disciplinas y siempre estar como muy abierto a recibir y muy receptivo a todo lo que venga de otras disciplinas. Yo ahí quería hacer una acotación porque además de ser interdisciplinar, que fue algo muy valioso y como decía Alejandro, digamos que mucho del valor del diseñador está en su quehacer interdisciplinar, también fue que el proyecto fue multiactoral, fue un ejemplo de diseño participativo porque, digamos, una parte del proceso muy importante fue haber entrevistado a muchos profesores que han participado del proyecto Remona, porque no es solo la mirada que se tiene desde el Departamento de Física como tal en la universidad, del discurso sobre el agua, sino es como cada profesor al interior de cada territorio, digamos que le da su mirada particular, ¿no? Entonces tuvimos que entrevistar a aproximadamente 10 docentes, si no estoy mal, pues por cuestiones de conexión, fue personas que vivían cerca a Bogotá, que han estado en el proyecto, y fue de las experiencias yo creo que más bonitas, porque lo que nosotros hicimos fue entender que teníamos que, digamos que, delegar mucho del conocimiento que íbamos a nosotros a traducir en estas personas y entender que estas personas son las que realmente van a ejercer el proceso de cambio en los territorios. Entonces, como que si desconocíamos estas miradas, pues era un error en el diseño, básicamente. Entonces, esa fue también una parte muy bonita que tuvimos que realizar. Chévere, porque es entender que hay saberes que se tienen que aprovechar, ¿no? O sea, muchas veces el diseño asume que tiene que plantear todo nuevo y muchas veces es un error muy grande, ¿no? O sea, buscar el saber que es valioso es fundamental para tener un proyecto mucho más interesante, ¿no? Y que sí, digamos que a mí ahí lo que nosotros nos dimos cuenta era que
no teníamos que inventarnos cosas, sino que ellos ya saben cómo, digamos, que infundir muchos de esos conocimientos o cuáles son los sistemas de aprendizaje favoritos o que más les llaman la atención a los niños, qué conocimientos se les dificultan más. eh, por ejemplo, algo que en lo que coincidimos y que vimos transversalmente era que el recurso cartográfico de hacer mapas en los territorios para entender el agua y cómo actúa en cada comunidad era súper importante. Entonces, eso fue una cosa que se adicionó al proyecto, al diseño. Entonces, muchas veces el diseño no tiene que inventarse cosas, sino ver lo que ya se está haciendo. Totalmente fundamental porque el diseño tiene que comprender que es un actor que llega a complementar, ¿no? A veces, no sé, en la formación o en muchas concepciones de diseño se entiende como protagonista o como disruptor total, y en cambio en otros campos solo se tiene que volver un articulador, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nosotros estábamos como intentando introducir ciertos cambios en cómo se estaban gestionando ciertos procesos comunicativos, eh, pero sí, definitivamente en el momento de entrar en contacto con las comunidades directamente, digamos que era un error que estábamos cometiendo y que estamos dejando de lado esas voces del proyecto. Pues sí, nos dimos cuenta que realmente ahí estaba ya todo el conocimiento que necesitábamos y que digamos que nosotros, digamos, estábamos articulando de forma incorrecta por no tener esa otra mirada, esa otra versión donde pues es justamente con las comunidades que van a recibir el proyecto con las que debíamos como dialogar fuertemente. Me imagino que fue, bueno, hablando de los retos más grandes que encontraron en el desarrollo del proyecto, aparte de este reto que tú nos comentas, ¿qué más retos aparecieron? ¿Qué más cosas les salieron así inesperadas que ustedes dijeron, uff, esto está difícil? Uf, pues el grande, que creo que pues a más de uno en esta época le tocó, fue el tema de la pandemia. Nosotros el proyecto lo iniciamos con antelación, no solo desde el trabajo de grado, sino con mucho más tiempo para hacer investigación y con las pretensiones justamente de hacer trabajo de campo. Y lo que alcanzamos a hacer fue muy poco para las expectativas que nosotros queríamos. Y cuando ya inició todo este proceso de la pandemia, pues muchos proyectos de comprobaciones, de análisis de campo, de interacción directo con los niños sobre todo de zonas rurales, pues desapareció todas esas posibilidades de análisis. Claro. Entonces, Pero te cuento que es siempre así. Siempre queremos tener más tiempo para poder desarrollar en profundidad los proyectos, ¿cierto? Y Total. lastimosamente, de pronto en este caso es un tema más de cuánto tiempo de disposición había para los tiempos del proyecto, pero muchas veces termina siendo ese el presupuesto, termina siendo las deadlines que tendremos siempre los diseñadores, que tal vez no nos permiten llegar a ese nivel que nos gustaría, ¿no? Sí, totalmente, claro. A nosotros como que la frustración fue que realmente fue muy poco, muy poco, y con los niños prácticamente nula. Entonces, pero al mismo tiempo fue interesante porque digamos que dentro de ese horizonte de la virtualidad, pues o sea, los profesores ya estaban expuestos a qué significaba intentar transmitir todo ese conocimiento de manera virtual, cuáles eran las limitantes, cuáles eran las potencialidades de tener ese camino. Entonces, eso también fue como, digamos, que provechoso. Yo creo que agregaría a lo que menciona Dani, que es digamos, algo que surgió inesperadamente del proyecto, y es como la pandemia le empieza a agregar al proyecto esa virtualidad y cómo los conocimientos y como todo lo que estábamos haciendo, que jamás habíamos contemplado, digamos que sí contemplamos una parte digital, pero no a ese nivel, cómo el juego puede convertirse y transformarse en un escenario digital, en un escenario en donde el docente no tenga que estar presente y acompañar el proceso, y cómo toda esta experiencia del dispositivo se puede presentar de manera digital o virtual. Entonces ese también fue como un hallazgo que vinimos haciendo con el tema de la pandemia, cómo poder traducir este diseño que estaba planteado como algo muy material, cómo eso se transmite o se nos abre la posibilidad de que eso ya sea un escenario digital o virtual. Entonces ese también es como otro insight que encontramos ahí con el diseño. Chévere, muy interesante. Ya hablando de aprendizajes, ¿dónde ven ustedes más lugares de aprendizaje después de este proceso? ¿Dónde creen que hay aprendizajes para ustedes como diseñadores y para la sociedad también? Bueno, con respecto a diseño, digamos que uno de los grandes aprendizajes
fue, bueno, uno, que comentaba que realmente es un error desplazar a la comunidad o al grupo eh, que va a recibir o que va a ser beneficiada con lo que uno está proponiendo, con lo que uno está trabajando. Y digamos que un poco también la habilidad afectiva o social que uno tiene que tener para entablar diálogos, digamos que enriquecedores, ¿no? Porque, digamos, a diferencia de una encuesta que uno puede hacer, digamos, para otros proyectos de diseño, en estos casos que tienen mucha implicación social, cada entrevista que nosotros hacíamos con los docentes implicaba una buena inversión de tiempo, una buena, como digamos, disposición por parte y parte, encontrar, digamos que afinidades y puntos de empatía claves para el proceso. Entonces yo creo que eso, digamos que desde el aspecto del diseño social, fue un aprendizaje muy, muy, muy importante. Sí, yo le sumaría un poquito a eso, continuando un poquito la línea que mencionaba Dani, el tema de la comunicación, el tema de cómo lograr que distintas áreas del conocimiento confluyan y, digamos, trabajen mancomunadamente para llegar a un fin común, ¿sí? Yo creo que ese es el horizonte de aprendizaje más grande, el poder escuchar uno como diseñador y entender y reconocer que las voces, desde una postura no impositiva, donde el diseño viene a imponer, no, sino desde una postura, entre comillas, pasiva, muy permeable, escuchar y entender las miradas de los directamente implicados. Yo creo que ese es como el aprendizaje más grande que puede tener uno como diseñador, el poder escuchar la experiencia y las personas y no, entre comillas, venir a imponer una serie de situaciones que uno, inclusive por investigación, muchas veces uno se toma el atrevimiento de creer que tiene conocimiento sobre ciertos temas, pero ya cuando uno empieza a escuchar a la comunidad y la experiencia, ahí es donde uno realmente se da cuenta, digamos, de las riquezas y todo lo que puede aprender de esto. Eso es muy chévere, ¿no? Eso es muy, muy chévere porque en la experiencia como diseñador muchas veces vivimos en nuestra cabeza, ¿cierto? Y pensamos que algunas soluciones, algunos elementos son de una manera y luego el mundo nos dice, no, 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 espere, mire que no, no funciona exactamente, de pronto es más simple, de pronto es más complejo, ¿no? Entonces yo creo que tienen muchas razones, ese tema de poder ir a la fuente directamente cuando es posible, hablar, compartir, tener feedback para poder darle siempre una consistencia a los proyectos es un tema clave. Sí, sí, realmente eso, de los aspectos más bonitos de haber entablado este proyecto y por los que digamos que personalmente tengo bastante afinidad con el tema de diseño social, es ese, es como tener ese contacto. Y por otro lado, yo creo que el tema de tener uno personalmente dentro del compromiso que uno tiene de intentar traducir un discurso como el de este proyecto, de esta intención formativa que es Remona, es el uno mismo, digamos que indirectamente aprender y meterse en el cuento de toda esta iniciativa de concientización ambiental, de uno entender un montón de conceptos, de filosofías que deben ya estar instauradas dentro del pensamiento, yo creo que de diseño, que digamos que ya es, digamos que inviable, pues pensar de otra manera, es otro de los grandes aprendizajes que yo tengo y que me llevo del proyecto. Súper, súper, muy, muy chévere, muy interesante todo este maletín de sabiduría que queda, ¿no? Chicos, para ir enmarcando un poco el proyecto, ¿qué viene para ustedes en este proyecto? ¿Qué sigue? Dónde lo ven implementado? ¿Dónde les parece ideal? ¿En qué escenario les parece ideal que se pueda llegar a implementar? Digamos que tienen ustedes presupuesto infinito y entonces este proyecto viene con un sponsor muy importante. Entonces, bueno, ¿qué es esa potencialidad de este proyecto? ¿Cuál es? Pues a ver, yo creo que digamos que ahí, digamos que en términos de prospectiva, hay unas limitantes, obviamente todavía con el tema de la pandemia. Nuestro interés más grande es poder ya consolidar niveles de comprobación mucho más ceñidos a la realidad un poco, a la realidad en la que queremos que esté el proyecto. Pero en definitiva, digamos que la aspiración que existe personalmente, digamos que creo que hablo también por Alejandro y con los que dirigen el proyecto de Remona, es que este elemento, en tanto la versatilidad, digamos que las posturas que hemos puesto para que sea muy viable en territorio, respetando la autonomía de cada comunidad, se convierta como en esta herramienta de empoderamiento en muchos territorios de Colombia. Yo creo que digamos que una de las mayores
apuestas que hicimos es que fuera muy accesible a territorios, digamos que apartados, en donde realmente es donde más se necesita esa apropiación ambiental y social de los recursos hídricos, en este caso, pero digamos que trascienda más cosas. Entonces, en términos de presupuesto, pues todo está, digamos que a la expectativa de que el proyecto también enmarcado dentro de la universidad pueda tener más recursos, pero pues todo está pensado No, para tranquila, que... tranquila, el presupuesto lllega, no hay problema. Claro, no, pero realmente sí tuvimos, digamos que una buena acogida a la hora de presentar el proyecto. En esos aspectos, digamos que sí se le ve una viabilidad de que sea parte de muchos de los territorios y de las comunidades en donde se necesita introducir esta conciencia un poco, digamos que fortalecerla comunitariamente. Y bueno, yo creo que una de las perspectivas que tiene el proyecto y que nosotros intentamos al finalizar el proyecto era de que fuera replicable y que fuera de bajo costo. ¿Por qué? No hablando, digamos, del presupuesto, sino hablando de que pudiera llegar a más lugares. Entonces, eso habla de que nuestra perspectiva, o por lo menos lo que nosotros tenemos pensado, es que esto pudiera llegar a muchísimos lugares porque somos conscientes de que necesitamos generar esa reflexión y esa crítica y ese valor por lo ambiental. Entonces, yo creo que pensando, digamos, a largo plazo, yo creo que es un proyecto que se puede instaurar en el mayor número posible de entidades educativas, no solo escuelas formales, sino también en espacios, digamos, comunitarios y que pueda ser replicable dentro de la comunidad. O sea, yo creo que es un punto fundamental y es que el que quiera pueda apropiarse de este proyecto y tenga las herramientas y los medios para multiplicarlo. Que digamos que esto no es un tema comercial, sino que esto es un tema más de un compromiso en donde valoramos que la gente genere esa crítica y esa reflexión alrededor del ambiente. Entonces yo creo que esa es como la perspectiva a largo plazo que ojalá algún día prospere con el proyecto. Súper chévere, muy interesante y es una de las intenciones que en muchas ocasiones le hace falta al diseño, ¿no? El diseño puede tocar vidas de muchas maneras y tocar comunidades de muchas maneras, entonces, pues nada, nosotros muy contentos de poder charlar con ustedes de este proyecto. Y pues nada, Andrés, no sé qué más podemos decir. Creo que estamos muy contentos de al fin poder hacer nuestro capítulo de ganadores de concurso. Exactamente, muchas gracias, muchas felicitaciones, sobre todo a Alejandro y Daniela por este bello proyecto muy contemporáneo y muy social. Qué chévere que lo hayan podido compartir con todos nuestros oyentes y bueno, y muchas gracias por su disponibilidad para este episodio. No, sí, muchas gracias a ustedes. Realmente fue una oportunidad muy bonita, siempre será una oportunidad muy bonita poder socializar los hallazgos que uno hace desde el diseño, porque digamos que ese es otro gran aspecto que hay que resaltar y es que el proceso mismo de diseño viene a ser una fuente de conocimiento en sí mismo, una cosa que se tiene que difundir más. Pues muy agradecidos por el espacio. Yo quisiera agregar que un valor diferenciador o algo que yo agradezco, digamos, de este tipo de espacios es que justamente este tipo de proyectos que se generan dentro de la academia empiecen a encontrar salida. O sea, muchas veces dentro de la experiencia de estar estudiando es que uno desarrolla un montón de cosas y un montón de ideas que finalmente se quedan ahí, se quedan dentro de la academia y no salen y no tocan el mundo real. Entonces yo creo que este espacio y digamos estos diálogos generan que este tipo de proyectos empiecen a visibilizarse y empiecen a darle cierta viabilidad a que esto realmente impacte en el mundo real y no se quede simplemente en un proyecto meramente académico. Absolutamente, les deseamos la mejor de las fortunas con este gran proyecto y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado, esperamos que les haya gustado este episodio y que estén llenos de nuevos insights para el cuidado del agua. A todos ustedes, por favor, compártanos, síganos en nuestras redes sociales, que estamos presentes en todas. Nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talk, los jueves como siempre. Chao, chao. Chao, chao. 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 Una ventana cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería. Alejandro, que no puede hablar porque no le carga. Alejandro es mudo para nuestros oyentes,
pero pues él va a ser... O tal vez es el amigo imaginario de Daniel. No, mentiras.